Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda, un espacio donde tomamos conceptos bastante complejos, los analizamos a fondo y extraemos esas joyas de conocimiento que realmente tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí para desgranar todo esto. Hoy tenemos sobre la mesa unas ideas que literalmente han moldeado la civilización occidental. Vamos a adentrarnos en los conceptos centrales de un tomo inmenso titulado Trinidad, Doctrina de Dios Uno y Trino, del teólogo Samuel Pérez Millos. Un material fascinante, sin duda. Y la misión de nuestra exploración de hoy es intentar responder a una de las preguntas más colosales en toda la historia del pensamiento. O sea, ¿es posible que la mente humana, siendo finita, limitada, mortal, llegue realmente a conocer a un creador infinito? Mira, es un desafío intelectual gigantesco. Lo que se aborda aquí no es solo teología de pizarrón, pues nos lleva por un recorrido que entrelaza la filosofía pura, la historia y hasta la neurociencia. Para quienes disfrutan de esos momentos donde de repente todas las piezas del rompecabezas mental encajan y que buscan comprender grandes interrogantes sin sentirse abrumados, esto va a ser muy revelador. Totalmente, porque conecta conceptos que parecen inalcanzables con la experiencia humana más básica. Mi idea hoy es aportar esa voz analítica para ir traduciendo estos temas tan densos. Exacto. Bueno, vamos a desempacar esto, empezando por el principio absoluto, que es la idea del conocimiento innato. Ajá, el innatismo. Sí, siempre me ha intrigado este debate. La noción de que existe un Dios, ¿es algo que simplemente nos enseñan nuestros padres, que se transmite por tradición? ¿O nacemos con ella, mismos programados? Exacto. La idea central es que el conocimiento de Dios es connatural al ser humano. Esto significa que en cada individuo hay una convicción intuitiva de un ser del cual se depende. ¿Sin necesidad de ir a una escuela o algo así? Sin necesidad de instrucción previa. Es una intuición primaria, algo que simplemente brota de la condición humana. Espera, como si nuestro cerebro o nuestro hardware humano ya viniera con este sistema operativo preinstalado de fábrica. Tal cual. Es una gran analogía. Y para entender cómo opera este sistema operativo, el análisis se enfoca en algo muy tangible, que es nuestra estructura moral innata. Ah, la conciencia. Sí, se habla de la obra de la ley escrita en sus corazones. Esto explica por qué los seres humanos, a través de culturas completamente desconectadas entre sí, comparten un reconocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Claro, esa voz interna. Exactamente. Hay una conciencia que actúa como un juez. Genera ese peso de culpa cuando hacemos algo mal o paz cuando actuamos correctamente. Ya está ahí, integrado en nosotros. Pero a ver, siendo un poco abogado del diablo aquí. Sí, dime. Si decimos que esto es un sistema operativo preinstalado, ¿hay alguna evidencia científica de esto? ¿O se queda puramente en la filosofía? Pues hay un dato sorprendente en el texto. Se mencionan estudios recientes de la neurociencia y la arqueología. ¿Neurociencia metida en esto? Así es, aunque están en un estado embrionario, sugieren que la creencia religiosa podría estar literalmente integrada en la estructura física del cerebro humano. ¡Qué locura! Sí. O sea que la capacidad intuitiva para creer en un creador podría ser una característica biológica innata de nuestra especie, no solo un invento social. Eso es fascinante. O sea que buscar algo más allá es tan natural como nuestra necesidad de comer o de socializar. Esto plantea una pregunta importante frente al material que estamos analizando. Si observamos la historia de la humanidad, en las culturas más aisladas a lo largo de milenios, el lenguaje siempre ha desarrollado un término específico para referirse a Dios. Una palabra concreta en cada idioma. Sí. Antropólogos e historiadores coinciden en que no hay sociedad humana documentada absolutamente carente de religión. La universalidad de esta experiencia refuerza que esta intuición es real. Claro, para quienes buscan comprender la universalidad humana, esto es oro puro. Es alucinante pensar que desde las cavernas hasta hoy persiste esa búsqueda. Es una constante humana. Pero bueno, si bien tenemos esa intuición interna, esa especie de brújula, el ser humano también busca confirmación en el exterior. Por supuesto. Y ahí pasamos a lo que se denomina la revelación general. El universo y la historia como escenario, supongo. Exacto. El argumento aquí es que el creador se hace manifiesto a todos los seres humanos a través de la naturaleza.
tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Desde mirar las estrellas hasta ver un microorganismo en un microscopio. Así es, el universo exhibe un diseño con una precisión matemática tan asombrosa que apunta lógicamente hacia una inteligencia creadora. El diseño perfecto de una célula o la órbita de un planeta no pueden ser accidentes azarosos bajo esta óptica. Pero espera un segundo. Hay biólogos y astrofísicos brillantes que miran esas mismas células y estrellas y son ateos convencidos. Sí, totalmente. Entonces, si la naturaleza es un cartel de neón tan obvio apuntando al creador, ¿cómo se maneja esa contradicción? Esa es una observación fundamental, y la respuesta radica en comprender el límite estricto de esta revelación general. A ver, ¿cuál es el límite? Observar la naturaleza tiene un propósito muy específico, que es dejar a la humanidad, como dice el texto, inexcusable ante la existencia de un creador. Inexcusable. Sí, a nivel racional, la complejidad demanda un diseñador, pero este conocimiento natural no es suficiente para comprender plenamente el carácter íntimo de Dios ni su propósito. O sea, un atardecer te dice que hay un artista, pero no te dice su nombre ni qué piensa de ti. Fíjate que lo resumiste perfectamente. Te deja con un misterio insondable. Y me imagino que en la teología ha habido debates sobre si esto sirve de algo o no. Uy, muchísimos. Por ejemplo, el teólogo Karl Barth llegó al extremo de negar que existiera un conocimiento natural válido de Dios. O sea, para él mirar la naturaleza no servía de nada para encontrar a Dios. Para él era inútil, porque argumentaba que el ser humano terminaba inventando deidades a su propia imagen si solo miraba la naturaleza. Suena un poco pesimista. Lo es, pero el autor del libro que analizamos refuta fuertemente a Barth apoyándose en los textos del apóstol Pablo. Claro, Pablo decía que la naturaleza sí revela el poder eterno. Exactamente. La creación es un testimonio silencioso, pero válido. Y además hay un segundo elemento en esta revelación general que es maravilloso: la historia. Ah, me maravilla ese segundo elemento. Solemos ver la historia como eventos aleatorios o accidentes. Pero desde esta perspectiva, la historia no es aleatoria. Se argumenta que hay una providencia moviendo los hilos. El texto menciona el ejemplo del libro de Daniel. Donde se anuncian caídas de imperios, ¿no? Sí, la sucesión de imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma fueron anunciadas con precisión profética mucho antes de que ocurrieran. ¡Wow! Y también se menciona a Agustín de Hipona, quien en su famosa obra Civitate Dei, o La ciudad de Dios, argumenta que la historia es una línea dirigida por la voluntad divina. Hay un guión maestro en todo esto. Eso es lo que nos plantea la revelación general. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque llegamos al dilema principal. El choque de mundos. Tenemos el universo, la historia, la brújula interna, pero una mente finita como la nuestra no puede comprender lo infinito. ¿Cómo hace lo infinito para explicarse? Ese es el mayor muro epistemológico imaginable. Y la única solución es lo que se llama una revelación especial. Y más específicamente, una comunicación antrópica. ¿Comunicación antrópica? A ver, tradúceme eso. Significa que la revelación tuvo que ser adaptada intencionalmente, casi rebajada a la experiencia humana. Como hablarle a un niño. Algo así. Dios usa analogías terrenales, medidas de la época, lenguajes locales de Medio Oriente e incluso sueños para hacerse entender. Claro, el texto aquel que dice que habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Exacto. Todo fue un esfuerzo inmenso de traducción del lenguaje del infinito al nuestro. Me imagino lo difícil que debe ser traducir un concepto multidimensional al vocabulario de unos pastores nómadas hace 3000 años. Por eso esas revelaciones eran destellos incompletos, hasta que llegamos a la cumbre de este concepto, a la revelación máxima. El verbo encarnado. Lo fascinante aquí es la figura del Logos, de Jesucristo, y hay un detalle clave en el texto sobre la raíz de la palabra expresar. Expresar, ajá. Que viene de exprimir. Cuando alguien se expresa, lo que hace es exprimir su mente para formar un concepto. Qué buena imagen. Pues Cristo, como el Verbo, es el producto exhaustivo e infinito de la mente de Dios, exprimido y traducido al lenguaje humano físico. O sea,
Dios mismo exprimido para que podamos procesarlo. Por eso el texto afirma audazmente que Jesucristo hace la exégesis de Dios. Una exégesis es como una explicación profunda, ¿verdad? Sí, quien ve al Verbo encarnado ve directamente el carácter del Creador, superando por fin ese misterio inalcanzable de la abstracción pura, el infinito caminando en la historia. Me parece una idea poética y filosóficamente tremenda. Pero meter a un Dios infinito en categorías humanas debió ser un dolor de cabeza para los primeros teólogos. Fue una crisis intelectual sin precedentes. Para intentar darle estructura a este misterio de un solo Dios y tres personas, tuvieron que pedir prestado a la filosofía griega. Tuvieron que inventar palabras nuevas prácticamente. Tomaron palabras como prosopon, que eran las máscaras del teatro griego, y de ahí derivó el concepto de persona. ¿Y qué hay de la palabra hipostasis, que siempre se escucha en estos debates antiguos? Sí, hipostasis fue crucial. Intentaba describir la realidad subyacente de algo. Tuvieron que estructurar que Dios es una sola sustancia divina, pero en tres realidades o hipostasis que se relacionan entre sí. Haciendo malabares mentales para meter el infinito en cajas de lenguaje. Completamente. Era el intelecto estirándose al máximo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque siento que por más términos griegos que usemos, la razón humana llega inevitablemente a un muro. ¿Qué pasa ahí? Rescatamos una máxima latina fascinante del texto que dice finitum non posit capere infinitum. Lo finito no puede comprender lo infinito. Exacto. Es una imposibilidad estructural. Y aquí es donde entra la fe para cruzar ese puente. Pero decir fe hoy en día a menudo suena a apagar el cerebro. ¿Un misticismo irracional? ¿Un salto ciego? Pero no lo es, y esa es una distinción crucial en este análisis. No es fe ciega, sino una aceptación lógica de algo que ha sido revelado. O sea, la razón te lleva hasta el borde del precipicio y la fe te ayuda a cruzar. Anselmo de Canterbury, un gran pensador, definió a Dios como id quo maius cogitari necit, aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Lo máximo pensable. Y su lema de vida era fides querens intellectum, la fe que busca comprensión. La fe que busca comprensión. Me encanta. La fe cristiana no anula la razón. De hecho, la fe es fundamentalmente pensamiento y razonamiento lógico sobre los datos revelados que la ciencia sola no nos daría. Entiendo. Pero la palabra fe sigue siendo muy amplia. ¿Es simplemente creer que Dios existe y ya? Para evitar esa trampa, el texto comparte una clasificación brillante de Agustín de Hipona, que divide la fe en tres niveles. A ver, cuéntame de esos niveles. El primero es credere deum. Esto es simplemente creer en la existencia de Dios. Es un asentimiento puramente intelectual. Ok. Mirar el universo y decir que lógicamente hay un creador. Nivel 1. Exacto, pero es insuficiente. Así que pasamos al segundo nivel, credere deo. Creerle a lo que dice. Es una confianza plena, confiar en su carácter y en lo que ha revelado. Es la diferencia entre saber que hay un arquitecto y confiar en que sus planos no harán que se caiga el techo. Me gusta esa analogía. Y el tercer nivel es el más profundo, credere in deum, que se traduce como creer hacia adentro de Dios. ¿Hacia adentro? Implica entregarse y vincularse íntimamente a Él. Ya no es solo analizarlo desde afuera, es una comunión vital. Pasas de saber que existe a creerle y luego a unir tu vida a él. Pero me imagino que llegar a ese tercer nivel no se logra solo leyendo filosofía. Definitivamente no. Y este es el remate del argumento. Se concluye que, sin la iluminación divina, todo esto es inalcanzable. La iluminación divina. Sí, el Espíritu Santo, que, como dicen los textos antiguos, escudriña lo profundo de Dios. Sin esa luz, la razón humana natural considera todo esto como una locura. La razón humana natural. Sí, lo que en el texto se denomina el nombre psíquico, es decir, nuestra naturaleza puramente terrenal y analítica operando sola. O sea que por más brillantes que seamos, nuestra mente puramente terrenal choca con la pared. Exactamente. Se necesita esa luz externa para dar el salto real. ¡Qué tremendo recorrido hemos dado! Para quienes nos acompañan hoy, creo que vale la pena recapitular esta inmensa travesía.
Ha sido un viaje profundo. Empezamos analizando la posibilidad de que nuestro cerebro no sea una pizarra en blanco, sino que vengamos programados de fábrica con una intuición innata de buscar a un creador. ¿Así es? De ahí saltamos a ver el universo y la historia como un cartel inmenso que anuncia la existencia de una inteligencia superior. La revelación general. Luego, la idea asombrosa de que una deidad infinita decidió traducirse a sí misma a nuestro lenguaje a través del verbo, el logos. Y cómo la fe actúa como ese puente final lógico donde la razón pura tiene que detenerse. Si conectamos esto con el panorama general, creo que nos damos cuenta de que este conocimiento, más que un ejercicio académico, es una invitación a la humildad intelectual. Humildad intelectual, gran concepto. Sí, frente al inmenso misterio del universo, admitir nuestra limitación es la postura más honesta y valiente que podemos asumir. Y para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, quiero dejarles a quienes nos sintonizan un pensamiento provocativo que surge de todo esto. Te escucho. Si la mente humana está estructurada biológicamente de forma innata con la intuición de lo infinito, ¿cómo podría ser que la mismísima búsqueda moderna de hacer descubrimientos científicos, de lanzar telescopios al espacio profundo para explorar el cosmos, Claro. no sea, en el fondo, un intento inconsciente de la humanidad por volver a encontrar a ese mismo creador que el intelecto tantas veces intenta evadir? Es una reflexión espectacular para llevarse a casa. Ahí lo dejamos para que lo analicen. Ha sido un placer acompañarlos en este viaje. Igualmente, ha sido una charla increíble. Nos escuchamos en nuestra próxima inmersión profunda.